Ha sido una semana terrible para el ahora ex dictador de Siria, Bashar al-Assad. Todo comenzó con un ataque relámpago del grupo militante islamista revolucionario Hayat Tahrir al-Sham, o Hayat Tahrir al-Sham, el 3 de diciembre. En pocos días, el grupo tomó Alepo, que luego utilizó como base para avanzar hacia el sur en el resto de Siria. Homs cayó el 7 de diciembre, despejando el camino para un avance hacia la capital siria de Damasco. Y fue solo un día después que Assad estaba escapando del país sobre el cual había gobernado con puño de hierro, con su cola firmemente metida entre sus piernas. El régimen de Assad ha caído. Y con esa caída, la posición de Putin en Ucrania se ha debilitado severamente. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el presidente ruso Vladimir Putin y su operación militar especial en Ucrania? Es la caída de un régimen en un país completamente diferente. ¿Cómo podría afectar a una campaña militar a miles de kilómetros de distancia? En este video, revelamos las respuestas a esas preguntas mientras exploramos por qué la caída de Assad acaba de costarle caro a Rusia en sus esfuerzos por tomar Ucrania. Pero primero, ¿qué está haciendo actualmente el ex dictador de Siria? Ya le presentamos los aspectos clave del colapso de su gobierno. El ataque relámpago de Hayat Tahrir al-Sham parece haber envuelto a Siria, poniendo fin al gobierno de 24 años de Assad. Y cuando decimos poner fin, lo decimos en serio, ya que Assad no está luchando valientemente en Siria para repeler a los rebeldes que tomaron Damasco, huyó. El ex dictador de Siria huyó del país después de dar sus últimas órdenes para que hubiera una transferencia pacífica de poder a su paso. Esas órdenes indican dónde ha acabado Assad. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso del 8 de diciembre, el dictador sirio ha escapado al abrazo de Vladimir Putin, el presidente ruso que ha apoyado su régimen durante mucho tiempo. Rusia niega estar involucrada en la salida de Assad de Siria, más allá de brindarle un lugar donde quedarse. Insta a todas las partes en el país a evitar la violencia, mientras las fuerzas de Putin continúan su avance en Ucrania. Un mensaje hipócrita, pero típico del régimen de Putin. Los rebeldes de Hayat Tahrir al-Sham han declarado victoria sobre el régimen opresivo de Assad. En una publicación pública en WhatsApp, el comandante senior del grupo publicó: «Declaramos la ciudad de Damasco libre del tirano Bashar al-Assad. Siria libre espera a las personas desplazadas en todo el mundo». Siria libre, una combinación de palabras que ha parecido imposible durante décadas bajo el gobierno de los Assad. Videos de redes sociales muestran el aparente estado de ánimo en Siria tras la huida de Assad a Rusia. La gente celebra en las calles, ondeando banderas y disparando al aire. Los autos que pasan tocan sus bocinas, mientras los rebeldes y los civiles posan para selfies encima de los destrozados cadáveres de los tanques rusos que Assad utilizó para sostener su caído régimen. Ahora parece que el futuro de Siria está en manos de su gente, según Muhammad Ghazi al-Jalali, primer ministro del país, quien había servido en su cargo durante unos 3 meses después de ser nombrado por Assad. A diferencia de su antiguo presidente, al-Jalali permaneció en casa mientras los rebeldes entraban en Damasco. Hayat Tahrir al-Sham declaró que seguiría como primer ministro interino de Siria hasta crear una nueva forma de gobierno. El primer ministro afirma que no dejará su país, salvo de forma pacífica, que asegure la continuidad de las instituciones e instalaciones públicas, fomentando la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. También afirma que está dispuesto y es capaz de cooperar con cualquier gobierno que el pueblo de Siria instale en el futuro. Siria está liberada. Como expresó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el régimen de Assad finalmente ha caído. Pero ahora tienes una pregunta candente. ¿Cómo se relaciona esto con las fortunas de Putin en Ucrania? La respuesta, en parte, proviene de Bill Browder, defensor de los derechos humanos y crítico vocal de Putin, durante una entrevista con Times Radio el 8 de diciembre. Explica exactamente lo que significa la caída de Assad para el pueblo sirio. Assad fue un dictador brutal que mató a más de 500,000 de su propia gente. Creó 10 millones de refugiados. Hizo esto en asociación con Vladimir Putin e Irán, dice Browder. Ahí está la primera pista de por qué la caída de Assad es tan devastadora para Putin. Al apoyar a dictadores como Assad, Putin ha proyectado poder mundial, con Siria como punto de apoyo en Medio Oriente. Siria no era más que un estado cliente para Rusia, dice Cable News Network en su análisis del colapso de Assad, y al perder al hombre que dirigía ese estado cliente, Putin ha sufrido un gran golpe en su deseo de ser un intermediario de poder en el Medio Oriente. En Ucrania, la caída del régimen sirio conlleva un simbolismo significativo. Mientras Assad huía a Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se unió al presidente electo Donald Trump y al presidente francés Emmanuel Macron antes de la reapertura de la histórica Catedral de Notre, tras un incendio que arrasó el famoso edificio en 2019. ¿Por qué importa esto? Por un lado, tienes evidencia de un régimen ruso colapsando por proxy.
Las ambiciones imperialistas de Putin son evidentes en Ucrania y depende cada vez más de sus pocos aliados restantes, como Siria, para apoyarlo mientras consume sus recursos en Ucrania. Fue Assad quien estuvo entre los primeros en elogiar el inicio de la operación militar especial de Putin en febrero de 2022, calificando la campaña como una corrección de la historia y una restauración del equilibrio que se perdió en el mundo después de la desintegración de la Unión Soviética. La implicación era clara. Putin pretendía crear una nueva Unión Soviética, para la cual Siria sería un socio crucial. El apoyo de Putin en Medio Oriente se ha derrumbado y una de sus asociaciones más vitales se ha desmoronado. Por otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky muestra su habilidad para ganar aliados con visitas como la realizada a Notre Dame. El mensaje indica que las alianzas de Ucrania siguen siendo sólidas mientras que las de Rusia empiezan a desintegrarse. Moralmente, en Ucrania, la caída de Assad reforzará la creencia de las tropas ucranianas de tener a Rusia contra las cuerdas. ¿Por qué? Podemos responder eso con otra pregunta. ¿Cómo es que Putin no acudió en ayuda de Assad para detener a Hayat Tahrir al-Sham en seco? Rusia ha apoyado al régimen de Assad durante toda su existencia, y cuando Hayat Tahrir al-Sham inició su ataque, Rusia intervino con varios ataques aéreos para contrarrestar el avance rebelde. Los ataques de Rusia no tuvieron éxito, solo lograron golpear un hospital en Alepo, matando a 12 personas, y algunos objetivos menores en el bastión de Hayat Tahrir al-Sham en Idlib. Posteriormente, casi nada ocurrió. Según Browder, la razón de la respuesta mediocre fue que Rusia no podía prescindir de los recursos. Browder le dice a Time Radio que no cree que fuera una decisión consciente. Pienso que Putin está sobrepasado. Ha dedicado todos sus recursos militares a Ucrania. Esto revela mucho sobre la situación de Putin respecto a los recursos en la guerra de Ucrania. Seguir apoyando a Assad habría sido crucial para Putin, dado el punto de apoyo que su régimen le ofrecía en Siria, pero no tenía los recursos necesarios para impedir que Hayat Tahrir al-Sham avanzara hacia Damasco. El presidente Biden respaldó esa afirmación el 8 de diciembre. Comentó que el enorme daño que las tropas ucranianas, apoyadas por Occidente, han infligido a Rusia era la razón por la que Assad no podía confiar en el apoyo de su aliado más cercano. El presidente dijo que el apoyo de Rusia a Assad también fracasó. Ucrania, con el apoyo de aliados estadounidenses, ha resistido fuertemente a las fuerzas rusas invasoras, causándoles un daño significativo. Según Browder, Siria no es la primera vez que se descubre la falta de recursos de Putin. Muchos no prestaban atención, pero también abandonó Armenia, donde tenía presencia militar, afirma Browder. Ese abandono llevó a una ruptura entre Armenia y Rusia en el verano de 2024, en medio de las acusaciones del primer ministro armenio Nikol Pashinyan a Putin de no cumplir con su parte del acuerdo entre los dos países. Resultó que los miembros de la alianza no están cumpliendo sus obligaciones contractuales, sino que están planeando una guerra contra nosotros con Azerbaiyán, afirmó Pashinyan. Putin no solo no proporcionó los recursos que sus aliados armenios necesitaban, sino que supuestamente también planea traicionarlos. ¿Cómo funcionará eso con el ejército de Rusia tan agotado? Es una incógnita. Y hay más. Browder señala que no solo son los recursos militares los que escasean en Rusia, sus tácticas de guerra híbrida, que a menudo incluyen intentos de influir en las elecciones de otros países, también están fallando. Según Browder, Rusia perdió las elecciones en Moldavia al intentar influir en la política del país. Parece que Rumania no salió como Putin lo había planeado, añade mientras señala que llevó a cabo una enorme campaña de influencia en ese país. Rumania detuvo sus elecciones presidenciales el 6 de diciembre, en medio de acusaciones de operaciones de influencia política por parte de Rusia. Regresemos a lo que esto significa para Ucrania. La operación militar especial de Putin ya ha sido un enorme drenaje de los recursos de Rusia. Las cifras del Ministerio de Finanzas de Ucrania son claras. Rusia ha perdido más de 755.000 soldados por muerte o lesión desde febrero de 2022. Más de 9.500 de sus tanques están fuera de servicio, junto con más de 21.000 sistemas de artillería y casi 20.000 vehículos blindados. Cada día en Ucrania trae consigo noticias de más pérdidas rusas. Y ahora, Ucrania sabe que Putin tiene tan pocos equipos que ni siquiera puede apoyar a un dictador a quien realmente quería mantener en el poder para servir a sus ambiciones en el Medio Oriente. Imagina lo que eso significa para la moral de Ucrania. Sabe que Rusia está agotando sus recursos. La caída de Assad potencialmente representa una luz al final del túnel para la guerra en Ucrania, porque muestra que el problema de recursos de Rusia es aún más extenso de lo que cualquiera imaginaba. Putin tiene que sacrificar a sus aliados más cercanos para mantener en marcha su operación militar especial. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que su máquina de guerra se vea obligada a detenerse? Ucrania continúa debilitando las ya agotadas reservas de equipo ruso, por lo que el descubrimiento puede estar cerca.
La debilidad de Rusia se evidencia tanto en la escasez de recursos como en el hecho de que Putin permitió inicialmente la caída de Assad. Ahora debe enfrentar la vergüenza en el panorama geopolítico mundial. Browder le dijo a Times Radio que este es un momento humillante para Putin. Apoyó a Assad, puso sus recursos detrás de Assad. Y ahora Assad ha sido humillado, y creo que por extensión Putin ha sido humillado. No subestimes lo que este golpe al cuidadosamente elaborado prestigio de Putin significará para él en Ucrania. Durante más de 20 años, Putin se ha retratado como el hombre fuerte de la política rusa, alguien a quien nadie osaba desafiar por temor a su letal venganza. El apoyo de Rusia a Assad fue la primera jugada de poder significativa de Putin contra el dominio occidental, lejos del antiguo territorio soviético de Rusia, según Steve Rosenberg, editor de British Broadcasting Corporation Rusia. La llegada de tropas rusas a Siria en 2015 pretendía mostrar a Occidente que Putin amenazaba el orden mundial actual, dándole a Rusia un punto de apoyo en Medio Oriente. Assad premió a Putin por sus esfuerzos con arrendamientos de 49 años en una base naval en Tartus y una base aérea en Ermimim. Ambas están bajo amenaza ahora, y con esas pérdidas viene un golpe masivo a la reputación de Putin como una especie de fuerza global conquistadora. Rusia culpa al ejército sirio por el colapso de Assad. El presentador estatal Yevgeny Kisilev señala que la prioridad de Rusia es lo que sucede en la zona de su operación militar especial. En otras palabras, es el problema del recurso al descubierto. Putin no tiene lo que necesita para mantener la reputación que ha forjado como un hombre que puede amenazar la estructura global. En Ucrania, esa humillación resonará en todo el campo de batalla. Las fuerzas de Ucrania se verán animadas al saber que su valentía y sacrificios han causado un gran golpe a las ambiciones imperialistas de Putin, no solo en Ucrania, sino en otras partes del mundo. El golpe que Putin ha recibido en su reputación también dificultará mucho que pueda forjar alianzas en otros lugares. Después de todo, más allá de sus recursos energéticos, lo único que Putin realmente tiene para ofrecer a los dictadores que apoya es su poder. Con eso desvaneciéndose, podríamos ver más situaciones como las de Armenia y Siria, en las que las personas que Putin apoya son depuestas o le dan la espalda. Cada pérdida así solo fortalecerá a Ucrania, mientras sigue construyendo alianzas con naciones occidentales y otros que se oponen a Rusia. Putin ha sufrido varias humillaciones, como la fallida invasión de Kursk en agosto de 2024, los ataques de drones ucranianos en Moscú, y el hecho de que el pueblo ruso ahora ve a su líder tal como es realmente. Putin no es el hombre fuerte, es un autoritario en crisis, siendo Siria el último ejemplo de sus fracasos. Los partidarios de Ucrania notarán esto, y podrían aumentar su apoyo al saber que Putin lucha por mantener el control. Un prospecto igual de peligroso para el líder de Rusia es la posibilidad de que su propio pueblo comience a volverse contra él, ya que estas humillaciones se combinan con enormes pérdidas de recursos para demostrar que Putin no es tan poderoso como parece. Eso es bueno para Ucrania. Así también es el cambio de tono en la retórica del presidente electo Donald Trump hacia la guerra en Ucrania que ha resultado de la caída de Assad. Mientras Assad huía a Rusia por túneles ocultos, Trump declaró en Truth Social que Assad se ha ido. Ha escapado de su nación. Su antiguo protector, Rusia dirigida por Putin, ya no quería resguardarlo, anunció Trump. Rusia no tenía ninguna razón para estar allí desde un principio. Debido a Ucrania, perdieron interés en Siria, donde casi 600.000 soldados están heridos o muertos en una guerra que nunca debió comenzar y podría ser interminable. Trump siguió pidiendo un alto al fuego inmediato, indicando que Zelensky está dispuesto a negociar y detener la locura. La publicación es un llamado para terminar la guerra en Ucrania y celebrar el fracaso de Putin en Siria, lo cual es significativo para Ucrania. Crowder afirma que Trump adoptó un tono algo despectivo hacia Zelensky antes de la caída de Assad. También acusó a Zelensky de hacer pequeñas insinuaciones desagradables hacia él, incluso en septiembre. Sin embargo, la publicación de Trump en Truth Social sugiere que parece estar inclinándose a favor de Ucrania. La reunión de Trump con Zelensky y Macron en París y sus menciones de que Zelensky está dispuesto a hacer un trato destacan eso. Si el presidente de Ucrania juega bien sus cartas, podría usar la caída de Assad para ganarse un apoyo político muy poderoso. Zelensky ya comenzaba a revelar sus intenciones a fines de noviembre. En una entrevista con Sky News, sugirió que podría acordar un alto al fuego si los territorios ucranianos que aún controla se incluyen bajo la protección de la OTAN. Eso le permitiría negociar de manera diplomática, por lo que Rusia ya ha tomado más adelante. Esto difiere de los rumores sobre el plan de paz de Trump, en el que Ucrania no podrá unirse a la OTAN en las próximas décadas. Pero los comentarios de Zelensky muestran que está dispuesto a trabajar con Trump en un acuerdo en un momento en que la influencia de Putin ha sido severamente socavada. La caída de Assad hace ver débil al líder ruso.
Si Putin y Zelensky negocian, el presidente ucraniano podría utilizar los problemas de recursos de Rusia para obtener un mejor acuerdo para su país. Un acuerdo que incluso podría permitirle negociar por el territorio ucraniano perdido en el futuro. Este lenguaje atraerá a Trump. El apoyo mostrado a Zelensky en París también lo hará. Browder afirma que el líder ucraniano recibió una ovación de pie al entrar en las sagradas salas de Notre Dame, lo que pudo haber demostrado a Trump que Ucrania es realmente el bando por el que debería luchar. Creo que Trump a veces necesita ver con sus propios ojos el nivel de apoyo a Ucrania en todo el mundo, y creo que eso probablemente fue muy útil para Ucrania, para que Donald Trump lo viera, dice Browder. En resumen, Trump ve a Zelensky como alguien fuerte en carácter y apoyo, mientras Putin se debilita por la caída de Assad y sus esfuerzos inciertos en Ucrania. Trump se siente atraído por la fuerza, y actualmente esa fuerza parece estar más con el líder ucraniano que con Putin. Ucrania también ha sido rápida en aprovechar esa debilidad percibida. En caso de la caída de Assad, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania emitió un comunicado que decía: los eventos en Siria demuestran la debilidad del régimen de Putin, que es incapaz de luchar en dos frentes, y abandona a sus aliados más cercanos por el bien de la continua agresión contra Ucrania. Este mensaje es para Trump y cualquier país que dependa del respaldo de Putin. Las ruedas de la máquina de guerra rusa se están desprendiendo, lo que no solo afectará a Putin globalmente, sino que da a Ucrania la oportunidad de capitalizar cómo el mundo ve al líder ruso mientras la guerra continúa. Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, respalda ese punto. Como demostró en su ex publicación el 8 de diciembre, afirmó que el colapso del régimen sirio muestra la debilidad de los partidarios de Assad, Rusia e Irán. Y ahí está esa palabra repitiéndose: débil. Lo último que Putin quiere que alguien lo vea es la palabra que está haciendo rondas en todo el occidente y dentro de Ucrania. Como si quisiera enfatizar esa debilidad, Ucrania está renovando sus llamados a más armamento, dice Times Radio. Está pidiendo el empuje final para asestar el golpe de muerte al ejército ruso, mientras también demuestra su apertura a las negociaciones. En resumen, Zelensky presenta varias opciones para acabar con la guerra, mientras Rusia solo envía más soldados a morir a medida que el régimen de Putin se desmorona. No te equivoques, la caída de Assad ha costado caro a Rusia. Ha mostrado que el país no puede proteger a sus aliados, algo que los otros déspotas apoyados por Putin notarán. La guerra también ha mostrado que los recursos de Rusia están más agotados de lo pensado y ha evidenciado la debilidad geopolítica de Putin. Estas son todas cosas de las que Ucrania puede aprovecharse. La única pregunta ahora es, ¿lo hará? Comparte en los comentarios tus ideas sobre cómo crees que el colapso de Assad en Siria impactará a Rusia en la guerra de Ucrania. Y, como siempre, gracias por ver el video. Ahora ve y revisa la guerra civil se está gestando dentro de Rusia, o haz clic en este otro video en su lugar.